Dios le bendiga, Dios le guarde. Esto es tu hermano en Cristo Jesús, el hermano Delvin Cruz, del Ministerio Evangelístico Echando la Red al Mar. Bienvenido a mi canal aquí en YouTube y bienvenido a estas series de estudios bíblicos que estamos haciendo, enseñanzas según Jesús para la iglesia, parte 27. Y en la parte 27 de hoy vamos a estar con el tema: perdónanos nuestras deudas y no nos deje caer en tentación. Perdónanos nuestras deudas y no nos deje caer en tentación. En el estudio de hoy vamos a concluir con las últimas dos peticiones del Padre Nuestro. Vamos a estar tocando la primera parte, que es perdónanos nuestras deudas, que tienen que ver con el perdón de pecado y lo que eso significa para nosotros. Y luego vamos a entrar en la última petición, que es no nos deje caer en tentación. Esas son las dos partes que hoy vamos a estar tocando en este último estudio del Padre Nuestro. Alabado sea el nombre de Jesús. La base bíblica de hoy se encuentra en Mateos capítulo 6 y vamos a estar leyendo el versículo 9 al versículo 15. Del versículo 9 al versículo 15. La palabra es bendita. Vosotros, pues, oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos meta en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Vamos a orar. Dios santo, Dios puro, Dios Elohim, el creador del universo, Dios que formaste la tierra y formaste el hombre del polvo de la tierra. Alabado sea y glorificado sea tu nombre, el Dios altísimo. Venimos ante ti rogando, Señor, para que tú nos ayudes conforme a la voluntad tuya, Señor. Que nosotros podamos traer este estudio conforme a la palabra tuya. Padre, pedimos que tú nos hables a nuestros corazones, que tú nos enseñes, Señor, a aprender a orar tal como Jesús dio este modelo. Padre, mira que vamos a concluir con este estudio del Padre Nuestro, que vamos a tocar las últimas dos peticiones, mi Dios. Te pedimos, Dios Santo, que sea tú enseñándonos a que nosotros podamos, Señor, perdonar a aquellos que cometen ofensas contra nosotros y que tú, Señor, nos libre de tentación, Padre amado, para que podamos, Señor, serte fiel en todos nuestros caminos. Padre amado, te daremos la honra y la gloria. Padre, mira cada hermano, cada amigo que tú traigas a este estudio, Señor, a este video, a este canal, a ver estos estudios. Padre, yo te pido que tú le manifieste tu poder, que tú los ilumine, que tú, Señor, te glorifique en su vida, y el que no te ha conocido, que pueda venir al reconocimiento de la verdad a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como ya en los últimos 4 estudios que hemos dado, ya hemos tocado del versículo 9 al versículo 11. Hoy vamos a continuar y comenzar en el versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros
deudores. La primera parte de este estudio es: y perdónanos nuestras deudas. Para comenzar, quiero leer esto del estudio bíblico de James Montgomery Burns para entender una parte de lo que se está tratando aquí y lo que no se está tratando. Porque no queremos que confundamos que cuando el Señor aquí dice que perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonaremos a nuestros deudores. Y más adelante en el versículo 15, más adelante en el versículo 15 dice que si nosotros no perdonamos, Dios no nos perdonará a nosotros tampoco. Tenemos que entender de qué el Señor está hablando en esta parte para que no pensemos que si nosotros no perdonamos a otros, nosotros nunca fuimos perdonados del primer pecado, de los pecados anteriores antes de venir a Cristo. Voy a leer. La petición que se da aquí ciertamente no es una oración por el perdón en el mismo sentido en que pedimos perdón cuando creemos por primera vez en el Señor Jesucristo para la salvación. El primer punto que él está dando aquí y está aclarando es que esta oración, cuando dice perdónanos nuestras deudas, no se está hablando del primer pecado cuando nosotros primera vez vinimos a Dios. Cuando el Espíritu Santo nos reveló nuestra necesidad, nuestra condición, cuando nosotros nos dimos cuenta que éramos pobres en espíritu y lloramos por nuestros pecados y vinimos arrepentidos, humillados ante Dios y aceptamos a Cristo como nuestro único, exclusivo Salvador, como nuestro Redentor, y aceptamos el sacrificio que Él hizo para el perdón de pecado. Esta petición del Padre nuestro no se trata de ese sentido del pecado. Si esta petición se refiere a este perdón inicial, entonces no podemos tener ninguna seguridad real ante Dios. El segundo punto que él está hablando es que si esta petición está tratándose con el primer perdón inicial de cuando vinimos a Dios, pues entonces nosotros no tenemos ninguna seguridad ante Dios porque estaríamos pidiendo perdón por ese pecado. Para el punto de la hora, él dice que si esta petición se tratara de ese primer perdón inicial, pues entonces nosotros no podemos decir como Pablo que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si esta petición se trata del perdón inicial, pues entonces nosotros no podemos decir que Dios va a perfeccionar la buena obra que comenzó en nosotros. Filipenses 1:6. No podemos decir como Jeremías que Dios no se acordará más de sus pecados. Eso está en Jeremías 31:34. Pues entonces tampoco tuviéramos seguridad de ese versículo que dice que Dios no se acordará más de nuestros pecados. Y por último, no podíamos decir cuánto está lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras rebeliones. Salmo 103:12. Si esta petición, de acuerdo a James Montgomery Burns, y yo estoy de acuerdo con él, que si esta petición se trata del primer perdón inicial, pues estos versículos en la Biblia que nos asegura que Dios nos perdonó, que nos asegura que Él nunca más se va a acordar de nuestros pecados, que nunca más se acordará de nuestra rebelión, que como está la distancia del oriente al occidente, así separó Dios la rebelión de nosotros
ante Él. Si esta petición se trata de ese perdón inicial, pues entonces nosotros no tuviéramos ninguna seguridad en nuestra salvación, en nuestros pecados. Pero sí sabemos que tenemos seguridad, tenemos, aleluya, confianza que cuando vinimos a Dios por primera vez, humillado, cuando el Espíritu Santo nos iluminó, nos renovó, nosotros pedimos perdón ante Dios, nos humillamos. En el nombre de Jesús fuimos perdonados, fuimos lavados con su sangre y Dios borró nuestras rebeliones de Él. Y es más, es como si nosotros nunca hubiéramos pecado. Por eso el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5:17, de modo si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. He aquí, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Nosotros venimos a nacer de nuevo, vinimos a una nueva creación, a la naturaleza de Dios, y Dios a través de la fe en Cristo Jesús nos ve como si nosotros nunca hubiéramos cometido ese pecado y nos perdonó, nos lavó. Y nunca más nosotros tenemos que arrepentirnos de algo que ya nos arrepentimos y Dios nos perdonó. No. Esta petición no se trata del primer perdón inicial. Es más, como estamos aprendiendo y vamos, alabado sea el nombre del Señor, a continuar enseñando, solo los hijos de Dios, solo los que han sido renacidos, solo los que han recibido el sello del Espíritu Santo puede acercarse a Dios en oración. El que no es hijo de Dios, el que no ha sido regenerado, el que no ha aceptado a Cristo como su único exclusivo Salvador, el que no ha aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, no es hijo de Dios, por ende no se puede acercar a Dios. Pero la buena nueva, que es lo que significa el evangelio, la buena nueva de salvación es que a través de Cristo Jesús nosotros podemos venir al Padre y Él nos puede perdonar. Cuando venimos al Padre con un corazón contristo y humillado, porque el salmista dice, un corazón contristo y humillado, tú no lo despreciarás jamás. Cuando nosotros dejamos que la obra del Espíritu Santo entre en nosotros, cuando nosotros reconocemos nuestra pobreza espiritual y lamentamos por el pecado, por nuestra condición, que no podemos acercarnos a Dios, y reconocemos que estamos destituidos de la gloria de Dios, que estamos tan lejos de Dios, que no podemos hacer nada para acercarnos a Dios, y vinimos a Él en humillación, Él nos escucha y perdona, ese perdón inicial a la entrada del reino de Dios, a la entrada de ser hijo de Dios. Ok, entonces tú te preguntarás, si esta petición no se refiere al perdón inicial, entonces ¿de qué se está hablando aquí? Él está hablando del perdón que viene repetidamente, un perdón que restaura una relación rota con Dios. Se está hablando de una infracción, de un fallo ante Dios después que hemos venido a ser hijos de Él. Porque como vamos a leer más adelante, nosotros no podemos decir que nunca le vamos a fallar a Dios, porque aunque hemos recibido una nueva naturaleza, aunque el Espíritu de Dios mora en nosotros, todavía hay una naturaleza caída adentro de nosotros. Todavía el pecado mora en nosotros. Hasta que nosotros no lleguemos a la perfección que llega después de la santificación, que la santificación es el proceso de nuestra vida, mientras Dios nos limpia, nos restaura y nos hace perfecto como su Hijo es perfecto. Cuando nosotros lleguemos entonces a la perfección, que viene siendo cuando recibamos ese cuerpo incorruptible, entonces, cuando seamos glorificados, entonces ya no tendremos más esta lucha adentro de nosotros
con el pecado. Lo que un cristiano no hace es practicar el pecado, porque el que practica el pecado es del diablo, primera de Juan. Y si la simiente de Dios está en nosotros, que la simiente es su Hijo Jesús, que es el Espíritu Santo, no podemos pecar, porque la simiente de Dios no nos deja pecar. Y perdónanos nuestras deudas. O, en otra palabra, la palabra deudas está usándose como pecados. Y perdónanos nuestros pecados. Vamos ahora para primera de Juan. Y voy a considerar el versículo 5 al 9. Este es el mensaje que hemos oído de él. Cuando él dice, este es el mensaje que hemos oído de él, Juan se refiere a él y a los otros apóstoles y a todos que escucharon a Jesús mientras él estaba en su ministerio terrenal antes de ascender al cielo. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. El mensaje que Juan oyó es el mensaje que Juan anuncia. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Mira los puntos que Juan toca aquí. Si nosotros andamos en luz, como él está en la luz, es decir, si nosotros andamos en la verdad, andamos conforme a la palabra de Dios, andamos conforme a las escrituras, a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y después dice, si decimos que nosotros no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si yo vengo a decir, no, yo no tengo pecado, yo soy perfecto ahora, yo me estoy engañando a mí mismo, porque todavía mora una naturaleza caída adentro de mí. Pero si confesamos nuestros pecados, él dice ahora, él es fiel y justo para perdonarnos. El apóstol Juan enseña lo mismo que el Señor Jesús está enseñando en el Padre Nuestro. Si confesamos nuestras faltas, nuestras deudas que le debemos, nuestras fallas que le hacemos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Nosotros le vamos a fallar a Dios, pero no practicamos el pecado. Y eso es importante que lo entendamos, que no practicamos el pecado. Y en primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. Una vez más, él dice, hijitos míos, estas cosas os escribo. ¿Qué cosa? Todo lo que vino anterior, lo que yo acabé de leer, todo eso él dice, yo escribí toda esta cosa para que no peques.
Pero si alguno de nosotros hemos pecado, si alguno de nosotros hemos caído en una falta, tenemos a Jesucristo el justo como abogado. Nosotros vamos al Padre, nos humillamos y Él es fiel y justo para perdonarlo. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. El punto principal que estoy enseñando aquí, a través del apóstol Juan, que aprendió de Jesús, que aprendió en el Padre nuestro, que nosotros, si cometemos faltas, si fallamos a Dios, después que somos hijos, podemos ir ante Dios humillados y Él perdonará nuestros pecados. Pero antes de moverme, quiero que notamos, como aquí dice, y perdónanos nuestras deudas. Igual que el pan nuestro de cada día, dádnoslos hoy. Es plural, como ya lo dije anterior, pero lo voy a repetir, porque eso es importante que entendemos, que aquí no vamos a orar solo por el perdón de pecado mío. Quizá tú dices, bueno, pues hoy yo no le he fallado a Dios. Hoy yo sé que no le ha pecado, hoy yo estaba en retiro, hoy yo estaba ayunando, hoy yo estaba orando y estaba leyendo la palabra, no salí para afuera, no cogí mi teléfono, me retiré con Dios, me separé del mundo y hoy estoy seguro que en el día de hoy no he pecado. Puede ser que sea verdad, porque nada para Dios es imposible. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Sí es posible ir día tras día sin pecar. Es posible. Jesús lo hizo y nos dio su Espíritu Santo que nosotros lo podemos hacer. El punto que quiero mostrar aquí es plural. Tú puedes orar por el perdón de los pecados de tus hermanos. El apóstol Pablo dice que si alguno fuere sorprendido en algo mal, aquel que es espiritual vaya a restaurarlo con espíritu de mansedumbre. ¿Cómo nosotros lo restauramos? Primero, cuando nosotros vemos un hermano que está cayendo, cuando vemos un hermano débil, cuando vemos un hermano que se está aflojando, que está dejando de ir a la iglesia con menudo, pues nosotros tenemos que pedirle a Dios que perdone su falta. Si hubiera una falta en ellos, perdónala. Es más, el apóstol Juan también dice que nosotros podemos orar por el perdón de pecado de otros. Por eso es que el Señor Jesús enseñó, perdónanos nuestras deudas, plural. Nosotros estamos obligados a orar por los pecados de los otros. Ok, se lo busqué, lo que estoy hablando ahora. Primera de Juan 5:16. Mira lo que dice. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecados que no sea de muerte. Hay pecados de muerte por el cual yo no digo que se pida. En ese versículo 16 del capítulo 5 de Primera de Juan, el apóstol Juan está enseñando la pluralidad que el Señor enseñó en el Padre Nuestro. Si tú ves un hermano que ha cometido un pecado que no sea de muerte. Pecado de muerte se refiere a la fornicación, al adulterio, a cosas así, pecados bien feos. Que eso el que es hijo de Dios no lo practica. Porque eso no viene de un día para el otro. Un pecado de muerte no sucede de hoy y mañana. Los últimos meses yo he sido fiel a Dios, estoy orando, ayunando, estoy haciendo esto y mañana de repente caí en fornicación. Eso no sucede ahí. La caída viene poco a poco. Primero viene la altivez de espíritu y después viene la caída. Eso viene poco a poco. Por eso él dice que si tú ves un hermano que comete pecado, que no sea de muerte, pídale a Dios que le dé vida. Eso significa pídele a Dios que lo perdone. Nosotros pedimos perdón por los pecados de nuestros hermanos también. Si nosotros pensamos que no hemos pecado, por eso nosotros tenemos que decir, Padre, perdónanos
nuestros pecados. Vamos ahora al libro de Daniel, capítulo 9. Y yo voy a comenzar leyendo del versículo 3. Esto aquí es cuando Daniel estaba escudriñando el rollo de Jeremías y se encontró la profecía de Jeremías cuando Jeremías dijo que el pueblo iba a estar cautivo en Babilonia por 70 años y ya los 70 años estaban cumplidos o estaban por ser cumplidos y él quería buscar la dirección de Dios a ver qué es lo que venía próximo para el pueblo de él. So vamos para el versículo 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscando en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Eso es Daniel santificando el nombre de Jehová. Él está santificando a Dios, trayéndole a memoria las cosas que él ha hecho, hablando de sus atributos, de las características de Dios. Versículo 5. Esto es aquí donde nos toca a nosotros. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus oraciones. No hemos obedecido a tu siervo los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Mira, como él dice, hemos pecado, hemos sido rebeldes, hemos actuado impíamente. Él se está incluyendo. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Y después, y no hemos guardado tus mandamientos, no le escuchamos a la voz de los profetas. La enseñanza aquí es que Daniel nos da un ejemplo de esta petición del Padre nuestro: perdónanos nuestras deudas. So Daniel, nosotros conocemos que Daniel, no hay nada que podemos hablar mal de Daniel conforme a lo que nos enseña la Escritura. De todos los cautivos de Babilonia, Daniel fue uno que sobresalió a todos. Sí tuvo sus 3 amigos que estaban con él, pero se habla mal de Daniel. Daniel, Dios le revelaba. Daniel, Dios le mostraba. Dios le dio visiones, le dio revelaciones a Daniel. Y incluso cuando los sátrapas del rey Daríos, los de Medos y Persas, trataron de tumbarlo, de buscar algo en su contra, no hallaron nada excepto a sus oraciones al Dios Altísimo. Sabemos que Daniel no cometió pecado. Sabemos que Daniel no hizo nada impíamente. Sabemos que Daniel no fue rebelde. Sabemos que Daniel obedecía a la palabra de Dios, a lo que Dios le decía. Él decir, hemos pecado, hemos cometido impíamente, hemos sido rebeldes. Él se incluyó a él en la oración. Cuando nosotros oramos por el perdón de pecados, incluimos a nuestros hermanos también. Todos los días tenemos que pedir esta petición, porque tenemos hermanos que pueden fallar un día, pueden tener una falta. Nosotros somos responsables de orar los unos por los otros. Ahora vamos a entrar en la segunda parte de esta petición, que dice:
perdónanos nuestras deudas. Y después dice, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No solo nosotros pedimos perdón por nuestros pecados, por los pecados de nuestros hermanos, pero tenemos que practicar el perdón también. Nosotros, como hemos recibido el perdón de Dios, tenemos que perdonar a nuestros hermanos que cometen infracciones contra nosotros, que cometen pecado, que pecan contra nosotros. Nosotros también tenemos que aprender, tenemos que practicar el perdón. Tenemos que perdonar igual como Jesús nos perdonó a nosotros. Nosotros tenemos que perdonar cualquier falta que cualquier hermano cometa contra nosotros, sin importar el tamaño de la infracción. Vamos a Mateo 18 y vamos a considerar el versículo 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Pedro, después que el Señor le está hablando sobre el perdón, sobre la manera que tenemos que perdonar a los hermanos, Pedro se le acerca y le hace la pregunta, Señor, ¿cuántas veces yo tengo que perdonar al hermano que pega contra mí? 7 veces. Suele del número 7. El número 7 es el número de la perfección, que los judíos tenían ese número en grande. 22. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. El Señor le estaba mostrando a Pedro que cuantas veces tu hermano peque por ti, tú tienes que perdonarlo también. Vamos a Mateo 6 y vamos ahora para el 14 y el 15 del Sermón del Monte que estamos estudiando. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ese es el punto. ¿Por qué comenzamos este estudio dando a entender que el perdón de pecado aquí no se está hablando del perdón inicial? Porque nosotros somos perdonados no porque perdonamos a otro primero, sino Dios tuvo misericordia de nosotros y por gracia nos perdonó a nosotros. Vamos a concluir con esta parte de este estudio del perdón en Mateo 18, 23 al 25, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. El 28, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Vamos para el 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Eso es idénticamente
como este siervo fue a su amo, al rey, y se postró de rodillas diciendo: ten paciencia de mí, que yo te lo pagaré todo. Sabemos que el rey le perdonó toda su deuda. Ahora, la enseñanza es que nosotros tenemos que perdonar a los que pecan contra de nosotros. Vamos a ver cómo este responde. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Este hombre no perdonó. Él fue perdonado por una deuda más grande. La deuda grande de este hombre fue perdonada y él no quiso perdonar la deuda pequeña. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Acordémonos que en esta porción de la escritura fue Pedro, uno de sus discípulos, que le preguntó cuántas veces tiene que perdonar a su hermano. Y Jesús le refiere esta parábola. Le estaba hablando a Pedro, le estaba hablando a la iglesia. Así como Cristo nos perdonó, nosotros tenemos que perdonar a los que nos ofenden, sin importar cuántas veces nos ofenden. Hasta aquí llegó la quinta petición: perdónanos nuestras deudas. Ahora vamos a entrar en la última petición, que es: no nos deje caer en tentación. Ahora vamos para el versículo 13 de Mateos. Mateos 6:13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Y no nos metas en tentación. Ok, esto es una mala interpretación de la Biblia Reina Valera, que dice: y no nos meta en tentación. Porque sabemos, Dios no puede ser tentado ni tenta a nadie, sino que nosotros mismos entramos en la tentación. Dios permite, pero Él no nos mete en tentación. La correcta manera de leerlo, de acuerdo al griego, es: y no nos deje caer en tentación. Es lo correcto de leer este versículo. Porque vamos a Santiago 1, 13 al 15, que conocemos este versículo, pero nada más tenemos que leerlo para entender que Dios no tienta a nadie. 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tenta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado,
da a luz la muerte. So Dios no puede ser tentado y Dios no tenta a nadie. So cuando dice no nos meta en tentaciones, no nos deje caer en tentación. So cuando estamos orando en el Padre nuestro, que no nos deje caer de tentación, estamos orando para que Dios nos libre de nuestras propias concupiscencias, de los deseos que combaten en nuestro miembro, de la naturaleza caída, de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos y de la vanagloria del mundo. No nos deje caer en tentación, mas líbranos del mal. Otras tradiciones dicen, mas líbranos del maligno. En Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. So, ¿cómo, Señor, cómo nosotros podemos orar para que no caigamos en tentación? Es orándole a Dios para que Dios nos ayude a someternos más a Él. Porque el primer paso es someteos pues a Dios. Nos sometemos a Dios en su palabra, en sus ordenanzas, en sus mandamientos, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de conducirnos, en nuestra manera de hablar. Nos sometemos a Dios. Y como nos sometemos a Dios, vamos a tener la fuerza por el Espíritu Santo para, aleluya, resistir a las tentaciones del maligno, a resistir al diablo. Y como vamos a poder resistir, como estamos sometiéndonos a Dios, Él va a huir de nosotros. Lucas 22, 31 al 32. ¿Por qué líbranos del maligno? Mira lo que el Señor dice. 31 del capítulo 22 de Lucas. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os he pedido para zarandeaos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falle. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Por eso el Señor manda que oremos, que no nos deje caer en tentación. Porque el enemigo está constantemente buscando maneras de zarandearnos a nosotros, maneras de hacernos caer. Pero como leímos anterior, si nos sometemos a Dios en todo nuestro aspecto de nuestra vida, podemos resistir las tentaciones y Él huirá de nosotros. Son el Padre nuestro cuando el Señor está diciendo, y no nos deje caer en tentación, mas líbranos del mal. Él nos está mandando a orar para que Dios nos dé fuerza. Así como Él dice, pero yo he pedido para que vuestra fe no falle. Solo dice, pero yo oré por ti, para que la fe tuya no falle. Lo mismo nosotros tenemos que hacer, porque una vez más, repito, la palabra es plural, no es singular. No dice, y no deje que yo caiga en tentación, mas líbrame del mal. Dice, y no nos deje caer en tentación, mas líbranos del mal. Es plural. Nosotros estamos orando también por los hermanos nuestros en la iglesia, para que el Señor no los deje caer en tentación, para que el Señor no permita que la fe de ellos falte en sus tentaciones, en sus pruebas, para que ellos puedan mantenerse firmes. Alabado sea el nombre del Señor en la palabra, para que se puedan mantener firmes en la fe. El Señor Jesús le dice a Pedro, cuando él estaba en el Getsemaní, en su capítulo 26 de Mateos, el 40 y 41, él está con los discípulos y se lleva a 3 de ellos aparte, Pedro, Juan y Jacobo. Y va con ellos más adelante y le dice, espérate aquí que yo voy a orar, pero velá conmigo, ayúdame. Ellos se durmieron la primera hora. Viene para atrás y dice, no ha podido velar conmigo ni siquiera una hora. La segunda vez lo hizo y durmieron. Y la tercera vez fue y hizo lo mismo, lo encontró durmiendo. Mira lo que el Señor le dice a Pedro. Acordémonos que ya el Señor le iba advertido a Pedro que Satanás lo iba pedido para zarandearlo. Ya el enemigo tenía sus ojos fijados en Pedro,
porque el enemigo ya iba visto como Dios tenía a Pedro como uno de los cercanos, como Dios iba a usar a Pedro y Dios lo estaba preparando. Jesús estaba preparando a Pedro. El enemigo fijó los ojos en Pedro. Y Dios le dejó saber a Pedro que el enemigo ha pedido para zarandearte. Pero yo le he pedido al Padre para que tu fe no falle. Versículo 40 del capítulo 26 de Mateo. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nosotros oramos al Señor para no caer en tentación. Por eso el Señor Jesús en el Padre Nuestro incluyó esta petición, la última petición para las necesidades del hombre, que nos libre de tentación, que no nos deje caer en tentación y nos libre del maligno. Y hacemos eso a través de la oración. El Espíritu quiere ayudarnos. Nuestro espíritu está dispuesto, pero todavía estamos combatiendo con la carne y la carne es débil. Quiero ir a Primera de Pedro, capítulo 5, y voy a leer del 8 al 10. Sed pues sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Nosotros tenemos que orar por nuestros hermanos también, porque el enemigo anda como león rugiente. Él no es un león, pero anda como león rugiente buscando a quien devorar, buscando a aquel que se quiere consagrar a Dios, buscando a aquel que se quiere meter con Dios, buscando a aquel que quiere hacer la obra de Dios, buscando a aquel que quiere serle fiel a Dios. Y por eso él dice, pero esto está pasando con todos los hermanos alrededor del mundo. Por eso el Señor Jesús enseñó los últimos 3 peticiones del Padre Nuestro en forma plural. Oramos también por las necesidades de los otros, no solo por la mía. Mas líbranos del mal, mas líbranos del maligno. Vamos a leer 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarla. El Señor no nos tenta, Dios no nos tenta, pero Él permite que la tentación llegue a nosotros. Él permite que el enemigo nos tente. Él permite todo eso, pero con la tentación que Él permite, Él también da una salida para que podamos resistir. Y Él no permite que el enemigo te tente, me tente a mí más de lo que nosotros podamos soportar. Por eso tenemos que orar para que no nos deje caer en tentación, mas líbranos del mal, líbranos del maligno. Y Él nos libra del maligno dándonos la salida para la tentación. El Señor termina el Padre Nuestro con una glorificación una vez más al Padre. Comenzamos glorificando al Padre y cerramos reconociendo su soberanía. Finalmente, esta oración termina con las palabras: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. En esta conclusión del Padre Nuestro, cuando dice porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, no asume que esta cosa
van a ser verdad si no la reconoce, porque tuyo es el reino, Dios. Nosotros reconocemos que el reino es de Dios, porque tuyo es el poder. Reconocemos que el poder viene de Dios, porque tuyo es la gloria. Reconocemos que toda la gloria es de Dios. Por tanto, nosotros como hijos de Dios, como hijos del reino, no tenemos que preocuparnos por el futuro, porque nosotros sabemos que de Dios es el reino, que de Dios es el poder y que de Dios es la gloria. Nosotros no podemos dudar que Dios sea capaz de responder estas peticiones. Hasta aquí ha concluido este estudio sobre el Padre Nuestro. Las 6 peticiones que hemos tocado. La oración que el Señor Jesús le dio a sus discípulos, le enseñó a orar. Un modelo, mas vosotros oréis así. Y le dio un modelo que nosotros usamos. Y como comenzamos a enseñar en el principio del Padre Nuestro, esto es simple un modelo que nosotros usamos y la modificamos para orar nosotros. Un patrón. Hasta que nosotros podamos depender más y más en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo comience a enseñarnos a orar. Pero este modelo es para que nosotros podamos comenzar a orar con nuestro Padre. Lo primero que aprendimos es que Dios es cercano y somos familia de Él porque nos llama hijo. Dice que le llamemos Padre Nuestro. Entramos glorificando, santificando el nombre de Jesús, el nombre de Dios, y sabemos cómo enseñamos, el nombre de Jesús es un resumen, es una totalidad, es una plenitud del nombre de Dios. Glorificamos su nombre, santificamos, honramos su nombre en sus aspectos de su carácter. Después nos enseñó, después de santificar el nombre de Dios, nosotros oramos para que venga el reino de Él. Después oramos conforme a la voluntad, que su voluntad sea hecha aquí en la tierra. Igual como es en los cielos, oramos por su voluntad. Luego pedimos por las necesidades de nosotros. El pan físico, el pan espiritual. Pedimos por el perdón de pecado y pedimos por que no nos deje caer en tentación. Y terminamos con esta doxología, reconociendo la soberanía de Dios. Hasta aquí ha concluido este estudio 27. En el próximo estudio tendremos Jesús y el ayuno, que será la última parte de esta sección de la vida del cristiano, de la vida espiritual del cristiano, que comenzó con la limosna, la oración y ahora viene el ayuno. Jesús y el ayuno. Padre Santo, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Padre, venimos ante ti, Señor, pidiéndote, Señor, que estos estudios bíblicos que estamos haciendo, esta serie, Señor, del Padre Nuestro que hemos acabado de enseñar, mi Dios, que sea grabado en nuestros corazones, que nosotros podamos, Señor, el que no sabemos orar, los que no tenemos idea cómo comenzar a orar para hablar contigo, Señor, que nosotros podamos usar esto como un molde, como un patrón, Señor, para nosotros poder acercarnos a ti y orar, que nosotros entendemos que tenemos que glorificar tu nombre, que tenemos que, aleluya, orar por tu reino, que tenemos que hablar y orar conforme a tu voluntad, que nosotros tenemos que orar los unos por los otros, no solo por lo de nosotros, mi Dios amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.